de la mañana. Una sesión que en realidad todos pensábamos que era meramente una formalidad. En definitiva, un gobierno que está cuestionando la constitucionalidad de un proyecto que sale del Congreso, y sin embargo hay voces que se han preguntado si el Tribunal Constitucional es posible que declare esto inadmisible, es decir, que le dé un portonazo finalmente al gobierno. Es interesante eso, no sé qué se está comentando incluso dentro del equipo de colegas que hay ahí, porque ahora estamos viendo otro escenario. Marín, no sé si me escuchas, y si no me escuchas podemos recoger finalmente esa impresión. Perdón, Amaro, ¿me sí. podrías repetir, Amaro? Perdón, No, que no, justo no. estaba escuchando la información que nos estaba entregando un colega aquí. Retomo contigo de inmediato, pero quiero mostrar justamente lo que es el Tribunal Constitucional. Este es el tribunal con 10 integrantes, y así es como votaron finalmente también en lo que fue el segundo retiro. Las palabras temprano a la mañana de quien habló, que era Iván Aróstica, que él votó por el rechazo, al igual que estos otros integrantes también del Tribunal Constitucional. Aquí está, verdad, el apruebo, y una de las personas que ha sido altamente cuestionada, que es María Luisa Bram, persona que, de ausentarse finalmente en este pronunciamiento en torno al tercer retiro, dejaría entonces el número impar de 9 integrantes del Tribunal Constitucional dirimiendo esto. ¿Cuándo se preguntarán? Dicen que aproximadamente, ¿verdad?, hacia justamente el 15 y el 16 de mayo. La situación compleja, yo creo que para la ciudadanía, ¿no? Tenemos dos proyectos, uno del Ejecutivo, otro del Legislativo, ambos tienen distancias menores, sí importantes, pero menores, y finalmente la gran pregunta es ¿cuándo van a llegar estos recursos a los bolsillos de la gente que más los necesita? Podemos ver si quieren. Sí. Vamos a ver entonces las diferencias, porque si bien son, repito, menores, han generado muchísimas críticas en distintos niveles. Hablemos, por ejemplo, del proyecto del gobierno que tiene estas peticiones, más que peticiones, son obligaciones para las empresas que tendrían que aportar con 1%, y ese por ciento que supuestamente tienen que entregarle ha generado una discusión en el mundo de las pymes enorme. ¿Les parece si lo vemos? Vamos a ver. Lo podemos repasar si quieren, no sé si ¿verdad, en dirección, pantalla? ¿lo tienen listo de dirección? Sí. Lo tenemos. Ahí está. Vamos a ver. Perfecto, entonces vamos con ello, justamente para poder aquí tener esa conversación. El retiro del 10%, ¿qué diferencias entonces tienen los proyectos? Vamos a la siguiente lámina, porque aquí es donde efectivamente se muestra, verdad, que en el proyecto del Congreso es un tope de un 10%. No habría limitante. En el proyecto del Gobierno estamos hablando de 150 UFs y un mínimo de 35. Claro, el proyecto del gobierno también lo que integra es lo que estábamos hablando con Sergio y con Tonka anteriormente, que son 3 millones de personas que no tienen hoy ahorros previsionales. ¿Qué pasa con ellos? Podemos ir a la siguiente lámina, porque ellos efectivamente estarían recibiendo 200.000 pesos. Claro, ese es un punto interesante que por supuesto genera un punto a favor para el gobierno. Proyecto del Congreso, impuestos. El proyecto del Congreso no estaría pagando impuestos. Y acá en el del gobierno, sí, los que puedan rescatar más o que tengan un sueldo de arriba de 1.800.000 pesos tendrían que pagar un impuesto. Lo que también ha generado también algunas críticas, porque por supuesto 1.800.000 pesos es un monto considerable, pero tampoco es que resuelva todos los problemas del mundo. Les voy leyendo algunos comentarios que aparecen mientras vemos esas imágenes. Por ejemplo, que dijo Jorge Pizarro, vicepresidente del Senado: pareciera que el presidente no se da cuenta de que hay gente que impulsa una acusación constitucional en el Senado. Hay quienes han pedido su inhabilidad por incapacidad mental y organizaciones que llaman a un paro. Después Gail Youmans, diputada de Convergencia Social, que ha dicho: tenemos diferencias en la forma de compensar. Es pasar gato por liebre, dice, para poder aumentar la capitalización individual y la administración bajo el alero de las AFP. Que dijo el candidato Heraldo Muñoz: lo siguiente, rechazamos que 2 puntos de cotización adicional vayan a las AFP y fortalezcan el sistema. Es meter de contrabando una mini reforma a las pensiones. Y eso nos lleva a este punto, que también es lo que estábamos conversando, porque en el proyecto del gobierno efectivamente hay lo que llaman la reparación. Esa reparación implica reponer lo que efectivamente se ha sacado y hacerlo aunque sea con cierta gradualidad. Y lo que mencionaba Sergio al respecto, por un lado se pone el Estado, pero por otro el empleador. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando ese empleador es una pyme que se ha visto prácticamente, verdad, en el suelo con esta pandemia?
ahí hay algo que los gremios están en principio rechazando. ¿Y qué es lo que ocurre cuando el trabajador es independiente? Corre por cuenta del propio independiente, con lo cual este es un aspecto que lo más probable es que se vaya a dirimir y se va a tocar de fondo en el Congreso. Es un punto bastante complejo que ha generado ya muchísima discusión y muchísima crítica. Juan Pablo Suet, los empresarios del mundo de la hotelería y del turismo, porque claro, son empresas que hoy día están muy castigadas y el gobierno en este caso les exige un esfuerzo extra. Es una situación que por supuesto hasta el día de hoy no se arregla. Pero este es el aspecto ganador, perdón. Sí, no, aquí iba a leer, para que no digan que uno solamente lee a Heraldo Muñoz, voy a leer a otros dos precandidatos que aparecen acá en el diario, para un equilibrio total y absoluto. Por ejemplo, Paula Narváez dice: el proyecto es defectuoso, no se hace cargo de la urgencia, basta con que retire el requerimiento al TC para aliviar la crisis. Y por otro lado, el candidato Daniel Jadwe, ¿verdad?, proclamado el fin de semana: uno a veces no entiende si el presidente o la derecha quieren apagar un incendio con más benzina, porque esto genera indignación. Genera indignación por el tema de la dilatación de la cual se ha hablado. ¿Por qué esperar 5 semanas de cuarentena en el caso de la región metropolitana, cuando no 8 semanas en el caso de algunas regiones? Pero aquí hay un tema que es absolutamente medular, porque aquí observamos que hay un grueso de chilenos que en un proyecto es considerado y en el otro no. Claro, dicen aquellos que quieren el proyecto del Congreso que fácilmente podrían repararlo, pero en lo inmediato el gobierno sí contempla a estos 3 millones de chilenos que no tienen ahorros previsionales y les entregaría, ¿verdad?, 200.000 pesos. El tema de las rentas vitalicias también es un tema muy importante. En la propuesta del Congreso está incluido, han dicho que esto podría generar muchos juicios contra el Estado del Chile, y por eso lo propone también la propuesta, digo, del gobierno, a través de una fórmula de préstamo, ¿verdad?, de una cierta cantidad, de un porcentaje del total que les quedaría en reserva a cada una de esas cuentas. Ese es el 10% de esas reservas. Aquí lo tienes. Y otra pregunta que existe con respecto al tema de las rentas vitalicias es que si tú retiras, ¿quién te ayuda a reintegrar esos fondos? Señalan que lo que existe para las AFP no existen para las rentas vitalicias en ambos casos. Una situación que por supuesto también tiene que dilucidarse en estas próximas horas. Bueno, y aquí lo teníamos contemplado, sí. Efectivamente, en el primer y segundo retiro no hubo esa consideración. Sí se incorpora justamente en el Congreso, en este tercer retiro, con un máximo de 150 UFs. El gobierno hace lo propio también con 100 UFs y ese adelanto, ¿verdad?, del 10%. Ahora, lo interesante aquí es que efectivamente las aseguradoras que tienen el negocio de las rentas vitalicias no son chilenas, no son capitales enteramente chilenos, son internacionales, con lo cual arriesgas a efectivamente llevar propuestas como estas a las cortes internacionales. Claro. Tal cual. Así y ahí es. la complicación. No sé cuando nos avisen si es que tenemos imágenes también desde el Congreso. ¿Qué está pasando también en la conversación? Primero vamos con Marilyn Pérez, que está fuera del TC. Nos da cuenta de qué está ocurriendo allá. Marilyn. Hay novedades, porque hay un pequeño receso. Se dice que ya serían 3 ya las personas que tuvieron esta intervención, estos jueces que serían los jueces presenciales, entre ellos Iván Aróstica, Cristian Letelier y Miguel Ángel Fernández, quienes ya habían intervenido. Hay un pequeño receso ahora, pero debería continuar entonces la intervención de los 10 jueces que componen entonces el Tribunal Constitucional. Yo les contaba que hay mucha expectación, estamos así muy expectantes, apenas se abre la puerta del TC para ver si hay ya humo blanco. Recordemos que son 10 entonces los jueces que van a intervenir en esta sesión que estaba programada para las 9 de la mañana, que como yo les comentaba comenzó muy puntual. Entre ellos también los 3 que ya les nombraba, que están presencialmente, y también el juez Juan José Romero. También está el juez Gonzalo García, Nelson Pozo, María Pía Silva, la única mujer de este grupo, Rodrigo Pica y José Ignacio Vázquez. Por la información que hemos podido obtener hasta ahora, sería ya la mitad quien ha hecho parte de esta intervención, por lo que debería quedar aproximadamente unos 40 minutos para que ya tengamos entonces este humo blanco y saber finalmente si es admisible o no esta. Oye, a mí me llama la atención, Marilyn, y es lo que te preguntaba anteriormente, que esto que para todos los efectos era para nosotros antes una suerte de formalidad casi notarial, ahora, sin embargo, ha sido cuestionada. ¿En qué sentido? En que hay quienes han sembrado la duda si es que el Tribunal Constitucional pudiese rechazar esta petición.
del Gobierno de analizar en su mérito la propuesta del Congreso y quizá declararla inadmisible, ¿me entiendes? Entonces, claro, ahora efectivamente en estos momentos se está cuestionando ese propio escenario. ¿Me confirma si que tenemos la imagen de la llegada del ministro del Delgado? ¿Lo tenemos? Sí, tenemos el momento en que llega entonces al Congreso. Esto ocurrió hace algunos minutos atrás y lo queremos compartir con ustedes. Mira. Nuestra postura es conocida. Nosotros hemos ingresado a un proyecto que a nuestro juicio es un proyecto que va por la vía constitucional, por la vía institucional, que resuelve el tema del 10%, pero además también resuelve la situación de más de 3 millones de personas que no tienen fondos previsionales. Y nosotros tenemos la convicción de que ese proyecto es el proyecto que debe seguir avanzando, porque es el proyecto que emana desde el Ejecutivo, que es quien tiene las atribuciones justamente en esta materia. Ministro, ¿existe alguna posibilidad de vetar el proyecto de tercer retiro emanado del Congreso Nacional para quizás acelerar la discusión? No, hoy día nuestro escenario es un proyecto que se ingresó en horas de la tarde de ayer, ustedes lo conocen, un proyecto que se hace cargo del 10%, que es tan necesario, ¿cierto?, para tanta gente, pero además se hace cargo de personas que no tienen sus fondos previsionales y también de reintegros que también son importantes para las pensiones futuras. Ese es nuestro escenario hoy y nosotros tenemos que seguir trabajando con el ¿Qué le parecen los dichos del ministro Aróstica que cambia un poco el foco de la discusión? Nosotros respetamos a las instituciones, respetamos, ¿cierto?, su trabajo. Nosotros esperamos que, por supuesto, ese trabajo sea conforme a derecho y vamos a estar muy atentos a ese trámite. En el escenario de que este requerimiento sea declarado inadmisible, ¿se han puesto en ese escenario? Nosotros hoy día tenemos un escenario que es el proyecto que hemos presentado en horas de la tarde de ayer. Ese es el proyecto que nosotros hemos trabajado, que consideramos que es el proyecto constitucional y también consideramos que es nuestro proyecto, por supuesto, que resuelve además problemática a tanta gente. Pero se podría convertir en un cuarto retiro, tenemos que ser cautos, con respecto al trabajo de otras instituciones. Nosotros somos muy respetuosos y vamos a esperar a ver qué ocurre. Las declaraciones de No las voy a comentar, la verdad es que no me corresponde comentarlas, pero obviamente lo que ocurra dentro, ¿cierto?, del tribunal, lo que nosotros tenemos que estar muy atentos a Pero se apega a estas críticas. No lo voy a comentar, insisto, de la puerta hacia adentro es donde nosotros tenemos que, por supuesto, estar muy atentos con respecto a cuál es la discusión. ¿Cómo responden a las críticas de la oposición? Un gol debajo de las piernas por incorporar aumento en la cotización obligatoria. ¿Cómo lo toman ustedes? Preguntémosle a la gente si una de las principales demandas pre-COVID, ¿cierto?, con respecto al estallido social, por ejemplo, es las pensiones, la mejora de las pensiones. El gobierno no solamente ha propuesto una reforma a las pensiones, sino que también hoy día lo que está haciendo, ¿cierto?, es hacerse cargo también de aquellas personas que, sacando sus fondos previsionales, que siempre lo hemos dicho, más allá de la necesidad, y entendemos esa necesidad, no es una buena política pública porque deja mucha gente, ¿cierto?, eventualmente con pensiones muy bajas. Hacernos cargo de esas personas creo que no es un gol para nadie, yo creo que absolutamente es un beneficio. Permiso. Las críticas que se hacen como que fuera una reforma previsional. Entonces la invitación a la oposición es avanzar en la reforma. Avancemos la reforma. ¿A retirar estos 2 puntos de cotización adicional para avanzar solo en el tercer retiro? Nosotros no vamos a hacer nada que esté en contra de la gente y 2 puntos, ¿cierto?, a favor de la gente, de los trabajadores, de sus pensiones futuras, me parece que siempre va a ser una buena idea. Permiso.